Ya. El segundo sexo, Simone de Beauvoir, los hechos y los mitos. Introducción. He dudado mucho antes de escribir un libro sobre la mujer. Es un tema irritante, sobre todo para las mujeres. Y no es ninguna novedad. La polémica del feminismo ha hecho correr tinta suficiente y ahora está prácticamente cerrada, punto en boca. Y sin embargo seguimos hablando de ello y no parece que las voluminosas tonterías preferidas durante este último siglo hayan arrojado alguna luz sobre el problema. Además, ¿hay algún problema? ¿Cuál es? ¿Acaso hay mujeres? Efectivamente, la teoría del eterno femenino sigue contando con adeptos que susurran hasta en Rusia. Las mujeres siguen siendo mujeres. Otras personas bien informadas, que suelen ser las mismas, suspiran. Las mujeres se pierden, las mujeres se han perdido. Ya no sabemos demasiado si siguen habiendo mujeres, si las habrá siempre, si es deseable o no. ¿Qué lugar ocupan en este mundo? ¿Qué lugar debería ocupar? ¿Dónde están las mujeres?, preguntaba hace poco una revista de publicación irregular. Para empezar, ¿qué es una mujer? Total Molière in útero es una matriz, dicen unos. Sin embargo, cuando hablan de algunas mujeres, los entendidos decretan no son mujeres, aunque tengan un útero como todas las demás. Todo el mundo está de acuerdo en reconocer que en la especie humana hay hembras. Constituyen, ahora como siempre, aproximadamente la mitad de la humanidad. Sin embargo, se nos dice que la feminidad está en peligro. Nos exhortan: sed mujeres, siempre mujeres, más mujeres. Por lo tanto, no todo ser humano hembra es necesariamente una mujer. Necesita participar de esta realidad misteriosa y amenazada que es la feminidad. Se trata de algo que segregan los ovarios. ¿Está colgada del cielo de Platón? ¿Bastarán en aguas susurrantes para que baje a la tierra? Aunque algunas mujeres se afanan en encarnarlo, el modelo nunca ha sido patentado. Se suele describir en términos vagos y relumbrantes, que parecen tomados del vocabulario de las videntes en tiempos de Santo Tomás. Se presentaba como una esencia definida con tanta seguridad como las virtudes somníferas de la adormidera. Sin embargo, el conceptualismo ha perdido terreno. Las ciencias biológicas y sociales ya no creen en la existencia de entidades fijadas, de formas inmutables que definan caracteres dados como las de las mujeres. El judío o el negro consideran que es el carácter en una reacción secundaria ante una situación. Si ya no hay feminidad será porque nunca la hubo. ¿Quiere eso decir que la palabra mujer no tiene ningún contenido? Es lo que afirman energéticamente los partidarios de la filosofía de la ilustración, del racionalismo, del nominalismo. Las mujeres son aquellos seres humanos que reciben arbitrariamente el nombre de mujer. En particular, los estadounidenses suelen pensar que la mujer como tal es algo improcedente. Si alguna retrasada se sigue considerando una mujer, sus amigas le aconsejan que se psicoanalice con el fin de librarse de esta obsesión. A propósito de una obra, por otra parte muy irritante, titulada Modern Woman, A Lost Sex, Dorothy Parker escribió: no puedo ser justa con los libros que se ocupan de la mujer como mujer. Yo creo que todos, hombres y mujeres, no importa. Debemos ser considerados seres humanos. Sin embargo, el nominalismo es una doctrina un tanto limitada y los antifeministas tienen muy fácil la demostración de que las mujeres no son hombres. Es evidente que la mujer es un ser humano como el hombre, pero una afirmación de este tipo es abstracta. La realidad en que todo ser humano concreto siempre tiene un posicionamiento singular. Negar la noción de eterno femenino, de alma negra, de carácter judío, no es negar que existan los judíos, los negros, las mujeres. Esta negación no presenta para los interesados una liberación, sino una huida engañosa. Es obvio que ninguna mujer puede pretender ser de buena fe, situarse más allá de su sexo,
Una escritora conocida se negó hace algunos años, a que su retrato figurara entre la serie de fotografías consagradas para obtener privilegios. Utilizó la influencia de su marido. Clásico. Las mujeres que afirman que son hombres no dejan de reclamar atención y consideración por parte de los hombres. Recuerdo también una joven trotskista de pie sobre un estrado en un mitin tormentoso que se disponía a actuar violentamente. A pesar de su evidente fragilidad, negaba su debilidad femenina, pero era por amor a un militante con el que quería estar de pie, en pie de igualdad. La actitud de desafío en la que se crispan las norteamericanas demuestra que están obsesionadas por el sentimiento de su feminidad. En realidad basta pasarse con los ojos abiertos para pasearse con los ojos abiertos para comprobar que la humanidad se divide en dos categorías de individuos en los que la vestimenta, el rostro, el cuerpo, la sonrisa y la actitud, los intereses, la ocupación son claramente diferentes. Quizás estas diferencias sean superficiales, quizás estén destinadas a desaparecer. Lo que está claro es que de momento existe una evidencia deslumbradora. Si la función de hembra no es suficiente para definir a la mujer, si también nos negamos a explicar por el eterno femenino, y si no obstante aceptamos, aunque sea con carácter provisional, que existen mujeres sobre la tierra, tenemos que plantearnos la pregunta de rigor: ¿qué es una mujer? El enunciado mismo del problema me sugiere inmediatamente una primera respuesta. El significativo que me lo plantee. A un hombre no se le ocurrirá escribir un libro sobre la situación particular que ocupan los varones en la humanidad. Si me quiero definir, estoy obligada a declarar en primer lugar: soy una mujer. Esta verdad constituye el fondo sobre el que dibujará cualquier otra afirmación. Un hombre nunca empieza considerándose un individuo de un sexo determinado. Se da por hecho que es un hombre. Si en los registros civiles, en las declaraciones de identidad, las rúbricas hombres o mujeres aparecen como simétricas en una cuestión puramente formal, la relación entre ambos sexos no es... La relación... A ver, ¿a dónde quedé? Se ocurrió escribir un libro, si quiere firmar, soy una mujer, un hombre nunca empieza a considerar... Ya... Nunca empieza considerándose un individuo de un sexo determinado. Se da por hecho que es un hombre. Si en los registros civiles, en las declaraciones de identidad, las rúbricas hombre o mujer aparecen como simétricas, es una cuestión puramente formal. Las relaciones entre ambos sexos no es la de dos electricidades, dos polos. El hombre representa al mismo tiempo el positivo y el neutro, hasta el punto en que se dice los hombres para designar a los seres humanos, pues el singular de la palabra vir se ha asimilado al sentido general de la palabra homo. La mujer aparece como el negativo, de modo que toda determinación de la imputa como una limitación sin reciprocidad. A veces me he sentido irritada en una discusión abstracta cuando un hombre me dice: usted piensa tal cosa porque es una mujer. Yo sabía que mi única defensa era contestar: lo pienso porque es verdad, eliminando así mi subjetividad. No podría replicar: y usted piensa lo contrario porque es un hombre. Pues se da por hecho que ser un hombre no es una singularidad. Un hombre está en un derecho de ser hombre. La que se equivoca es la mujer. En la práctica, igual que en la antigüedad, había una línea vertical absoluta con respecto a la cual se definía la oblicua. Existe un tipo de humano absoluto, que es el tipo masculino. La mujer tiene varios úteros. Son condiciones singulares que la encierran en su subjetividad. Se suele decir que piensa en las glándulas. El hombre olvida olímpicamente que su anatomía tiene también... el hombre...
Puta, ya me perdí, weón. Por estar pensando en mujeres, pues sí, una paradoja leer este libro, culiao. A ver. La mujer tiene varios úteros. Son condiciones singulares que la encierran en su subjetividad. Se suele decir que piensa en las glándulas. Que piensa con las glándulas. El hombre olvida olímpicamente que su anatomía también incluye hormonas, testículos, percibe su cuerpo como una relación directa y normal con el mundo, que cree aprender en su objetividad, mientras que considera el cuerpo de la mujer lastrado por todo lo que lo especifica, un obstáculo, una prisión. La hembra es hembra en virtud de una determinada carencia de cualidades. Decía Aristóteles, tenemos que considerar el carácter de una mujer como naturalmente defectuoso. Y Santo Tomás decreta a continuación que la mujer es un hombre fallido, un ser ocasional. Es lo que simboliza la historia del Génesis, donde Eva aparece como sacada, en palabras Bossuet, en palabras de Bossuet, de un hombre hueso supernumerario, de un hueso supernumerario de Adán. Supernumerario. La humanidad es masculina y el hombre define a la mujer. No es así, sino en relación con él. La mujer no tiene consideración de ser autónomo. Una mujer, el ser relativo, escribe Michelet Benda. Afirma también en la Rapport Uriel. El cuerpo del hombre tiene sentido en sí mismo, al margen del cuerpo de la mujer, mientras que este último parece desválido si no evocamos al hombre. El hombre se concibe sin la mujer. Ella no se concibe sin el hombre. Y ella no es más que lo que el hombre decida. Así recibe en francés el nombre de el sexo, queriendo decir con ello que para el varón es esencialmente un ser sexuado. Para él es sexo, así que lo es de forma absoluta. La mujer se determina Voy a cambiar la música porque me está psicoseando. ¿Usted sabe que uno se psicosea? Nuevo Sensodyne, protección completa. ¿Usted sabe que uno se psicosea? Acción de limpieza efectiva. Naturalmente. Al final, ¿qué tanta weá? Aquí estamos. ¿Dónde estamos? El cuerpo del hombre tiene un sentido en sí mismo, al margen del cuerpo de la mujer, mientras que este último parece desvalido si no evocamos al hombre. El hombre se concibe sin la mujer. Ella no se concibe sin el hombre, y ella no es más que lo que el hombre decida. Así recibe en francés el nombre de el sexo, queriendo decir con ello que para el varón es esencialmente un ser sexuado. Para él es sexo, así que lo es de forma absoluta. La mujer se determina y se diferencia con respecto al hombre, y no a la inversa. Ella es la inesencial. Ella es la inesencial frente a lo esencial. Él es el sujeto, es el absoluto, ella es la alteridad. La categoría de otro es tan originaria como la conciencia misma. En la sociedad más primitiva, en la mitología más antigua, encontramos siempre una dualidad que es la de lo mismo y el otro. Esta división no se situó en un principio bajo el signo de las divisiones de sexo. No depende de ningún dato empírico, es lo que se deduce, por ejemplo, de los trabajos de Granet sobre el pensamiento chino, de los de Dumasy sobre India y Roma. En los binomios, ningún elemento femenino, como tampoco en las oposiciones del bien y el mal. Ningún elemento femenino, como tampoco en las oposiciones del bien y el mal.
de los principios fastos y nefastos de la derecha y la izquierda, de Dios y de Lucifer. La alteridad es una categoría fundamental del pensamiento humano. Ningún colectivo se define nunca como uno sin enunciar inmediatamente al otro frente a sí. Basta que 3 viajeros se reúnan por azar en un mismo compartimiento para que el resto de los viajeros se convierta en otros vagamente hostiles. Para el aldeano, todas las personas que no pertenecen a su aldea son otros, sospechosos. Para el nativo de un país, los habitantes de países que no son el suyo parecen como extranjeros. Los judíos son otros para el antisemita. Los negros para los racistas norteamericanos. Los indígenas para los colonos. Los proletarios para la clase pudiente. Al cabo de un estudio profundo sobre la diferentes figuras de la sociedad primitiva, Levi Strauss concluyó: el paso del estado de naturaleza de la cultura se define por la aptitud que tiene el hombre para conseguir las relaciones biológicas en forma de sistema de oposiciones. La dualidad, la alternación, la oposición y la simetría presentada en formas definidas o precisas no son tantos fenómenos que hay que explicar como imperativos fundamentales e inmediatos de la realidad social. Estos fenómenos no se pueden entender si la realidad humana se considera exclusivamente un Mitsein, basado en la solidaridad y en la amistad. Por el contrario, se aclara inmediatamente si, siguiendo a Hegel, descubrimos en la propia conciencia de un hostil fundamental respecto a cualquier otra conciencia. El sujeto solo se afirma cuando se opone, pretende enunciar como esencial y convertir al otro en esencial, en objeto. Sin embargo, la otra conciencia le plantea una pretensión recíproca cuando viaja. El nativo advierte escandalizado que en los países vecinos existen nativos que le miran a su vez como extranjero. Entre aldeas, clanes, naciones, clases, hay guerras, patlach, negociaciones, tratados, luchas que privan a la idea de alteridad de su sentido absoluto, descubren su relatividad, de grado o por fuerza de los individuos y grupos, están obligados a reconocer la reciprocidad de sus relaciones. ¿Cómo es posible entonces que entre los sexos esta reciprocidad no haya planteado que uno de los términos se haya afirmado como el único esencial, negando toda relatividad con respecto a su correlato, definiéndolo como alteridad pura? ¿Por qué las mujeres no cuestionan la soberanía masculina? Ningún sujeto se anuncia de entrada y espontáneamente como inesencial. Los otros, al definir como otro, no define lo uno. Pasa a ser lo otro cuando lo uno se posiciona como uno. Sin embargo, cuando no se opera esta inversión de otro en uno, será porque existe un sometimiento a este punto de vista ajeno. Sé dónde viene en la mujer esta sumisión. ¿De dónde viene es la mujer esta sumisión? Tengo la media dislexia. Existen otros casos en los que durante un tiempo más o menos largo una categoría consigue dominar de forma absoluta a otra. En general, este privilegio se debe a la desigualdad numérica. La mayoría impone su ley en la minoría, o la persigue. Sin embargo, las mujeres no son una minoría. Las mujeres no son una minoría, como los negros estadounidenses o como los judíos. Hay tantas mujeres como hombres sobre la tierra. A menudo los dos grupos enfrentados habían sido antes independientes. Se ignoraba en un principio, en cada cual admitía la autonomía de otro, hasta que un acontecimiento histórico subordinaba al más débil, al más fuerte. La diáspora judía, la introducción de la esclavitud en América, las conquistas coloniales son acontecimientos fechados. En estos casos, para los oprimidos hubo un antes. Tienen en común un pasado, una tradición, a menudo una religión, una cultura. En este sentido, consideramos pertinente la relación que establece Babel entre las mujeres y el proletariado. Los proletarios tampoco están en inferioridad numérica y nunca constituyen un colectivo separado. No obstante,
a falta de un acontecimiento, un desarrollo histórico, explica su esencia como clase y da cuenta a la distribución de estos. Véase Levi-Strauss, la estructura elemental del parentesco. Quiero agradecer a ese Levi-Strauss su amabilidad al enviarme las pruebas de una tesis que ha utilizado ampliamente entre estos documentos en la segunda parte, parte 1. Se esmeró, sí. A ver, ¿qué me dijo? No tiene. My father, dear man. Individuos. A ver, parece que la cagué. Su existencia como clase y se da cuenta de la distribución de estos individuos. En esta clase no siempre hubo proletarios, pero siempre ha habido mujeres. Lo son, por su estructura fisiológica. Por mucho que nos remontemos en la historia, siempre han estado subordinadas al hombre. Su dependencia no es la consecuencia de un acontecimiento o de un devenir. No ha acontecido en parte porque escapa al carácter accidental del hecho histórico. La alteridad se nos presenta aquí como un absoluto, una situación que se ha creado a través del tiempo. Puede hacerse en otros tiempos, por ejemplo los negros de Haití. Lo han demostrado, sin embargo, al parecer, una condición natural es obstáculo por el cambio. En realidad, la naturaleza no es un hecho inmutable, como tampoco lo es la realidad histórica. Si la mujer se descubre como lo inesencial, que nunca se convierte en esencial, es porque no opera ella misma. Esa inversión, los proletarios dicen, nosotros, los negros también. Al afirmarse como sujetos, transforman en otros a los burgueses, a los blancos, las mujeres, salvo en algunos congresos que no pasan de manifestaciones, retoman estas palabras para autodesignarse. No me equivoqué. A los blancos, las mujeres, salvo en algunas congregaciones que no pasan en manifestaciones abstractas, no dicen nosotras, los hombres dicen las mujeres. Y ellas retoman esas palabras para autodesignarse. Pero no se afirman realmente como sujetos. Los proletarios hicieron la revolución en Rusia. Los negros en Haití. Los indochinos luchan en Indochina. La acción de la mujer nunca ha tenido a bien a concretarles. Ellas no han tomado nada, han recibido. Es porque no tienen medios concretos para agruparse en una unidad que se afirme al oponerse. No tienen pasado, historia, religión propia. Tampoco tienen, como los proletarios, una solidaridad del trabajo y de interés. Ni siquiera existen entre ellas esa promiscuidad espacial que conviene a los negros de América, a los judíos de los guetos, o a los obreros de Saint-Denis, o de las fábricas Renault en una comunidad. Viven dispersas entre los hombres, vinculadas más estrechamente por el hábitat, el trabajo, los intereses económicos, las condiciones sociales. Algún hombre, padre o marido, que a otra mujer, las burguesas son solidarias que a otras mujeres. Las burguesas son solidarias de los burgueses y no de las mujeres proletarias. Las podría proponerse masacrar a la clase dirigente. Un judío o un negro fanático podría soñar con acaparar el secreto de la bomba atómica y crear una humanidad totalmente judía, totalmente negra. La mujer ni en sueños puede pensar en exterminar a los varones. El vínculo que la une a sus opresores no se puede comparar con ningún otro. La división de los sexos es un hecho biológico, no un momento de la historia humana. Su oposición se ha dibujado en el seno del Milstein original y ella no lo ha borrado. La pareja es una unidad fundamental, cuyas dos mitades están adosadas la una a la otra.
No es posible dividir la sociedad por sexos. Esto es lo que caracteriza fundamentalmente a la mujer, en la alteridad, en el corazón de una totalidad, en la que los dos términos son necesarios el uno para el otro. Podríamos pensar que esta reciprocidad debería haber facilitado su liberación, como Hércules hila la lana a los pies de Onfalia. Su deseo la encadena. ¿Por qué Onfalia no consigue un poder duradero para vengarse de Jasón? Medea mata a sus hijos. Esta leyenda salvaje sugiere que la mujer habría podido convertir en obsediente temible el vínculo que la une al hijo. Aristófanes imaginó jocosamente a Lisistrata, una asamblea de mujeres en las que éstas tratan de explotar en común con fines sociales la necesidad que los hombres tienen de ellas. Pero solo es una comedia. La leyenda que pretende que las sabinas raptadas opusieron a sus raptores una esterilidad pertinaz, también dice que al golpearlas con correas de cuero, los hombres acaban mágicamente con su resistencia. La necesidad biológica, deseo sexual y deseo de una prosperidad que hace que el macho dependa de la hembra no han liberado socialmente a la mujer. El amo y el esclavo también están unidos por una necesidad económica recíproca que no libera al esclavo. Ello se debe a que en la relación entre amo y el esclavo, el amo no plantea la necesidad que tiene el otro. Tiene poder para satisfacer y no la tiene poder para satisfacerla y no la mediatiza. Por el contrario, el esclavo, desde su estado de dependencia, esperanza o miedo, interioriza la necesidad que tiene del amo. La urgencia de la necesidad, aunque sea igual en ambos, siempre favorece al opresor frente al oprimido. Es lo que explica que la liberación de las clases obreras, por ejemplo, haya sido tan lenta. La mujer siempre ha sido, si no la esclava del hombre, al menos su vasalla. Los dos sexos nunca han compartido el mundo en pie de igualdad. Incluso en nuestros días, aunque su condición esté evolucionando, la mujer sufre grandes desventajas. En casi ningún país del mundo tiene un estatus legal idéntico al del hombre. Y en muchos casos su desventaja es considerable, incluso cuando se le reconoce unos derechos abstractos. Un hábito arraigado hace que no encuentren expresión concreta en las costumbres. Económicamente, hombres y mujeres constituyen casi dos castas, en igualdad de condiciones. Los primeros tienen situaciones más ventajosas, salarios más elevados, más oportunidades de triunfar con sus competidores recientes. Los hombres se ocupan en la industria, No look at me. A ver. La mujer sufre gran desventaja, consideran hombres y mujeres continúan con esa desigualdad de los primeros. Los hombres se ocupan en la industria, la política, etc. Mayor número de puestos y siempre son los más importantes. Además de los poderes concretos con los que cuentan, llevan un halo de prestigio cuya tradición se mantiene en toda la educación del niño. El presente envuelve al pasado, y en el pasado toda la historia ha sido realizada por los varones. En el momento en que las mujeres empiezan a participar en las elaboraciones del mundo, sigue siendo un mundo que pertenece a los hombres. A ellos no les cabe ninguna duda, y a ellas apenas. Negarse a hacer alteridad, rechazar la complicidad con el hombre, sería para ellas renunciar a todas las ventajas que les puede procurar las alianzas con las castas superiores. El hombre soberano protege materialmente a la mujer súbdita y se encargará de justificar su existencia. Además del riesgo económico, evita el riesgo metafísico de una libertad que debe
inventar sus propios fines sin ayuda. Junto a la pretensión de todo individuo, se afirman como sujetos que en una presión ética. También está la tentación de huir de su libertad y convertirse en cosas. A ver, me estaba penando un muerto. A ver, ventajas que le puede preocupar la alianza con la casta superior. El hombre soberano protege materialmente a la mujer súbdita. Se encarga de justificar su existencia. Además del riesgo económico, evita el riesgo metafísico de una libertad que debe inventar sus propios fines sin ayuda. Junto a la pretensión de todo individuo de afirmar como sujeto que en una pretensión ética también está la tentación de huir de su libertad y convertirse en cosa. Se trata de un camino nefasto, porque pasivo, alienado, perdido, es presa de las voluntades ajenas, queda mutilado en su trascendencia, frustrado de todo valor. Sin embargo, es un camino fácil, se evita así la angustia y la tensión de la existencia auténticamente asumida. El hombre que considera a la mujer como una alteridad encontrará en ella profundas complicaciones. De esta forma, la mujer no se reivindica como sujeto, porque carece de medio concreto para hacerlo, porque vive el vínculo necesario que la ata al hombre sin plantearse una reciprocidad y porque a menudo se complace en su alteridad. Inmediatamente, se plantea una pregunta. ¿Cómo ha empezado toda esta historia? Se puede comprender que la dualidad de los sexos, como toda dualidad, se traduzca en un conflicto. Se puede entender que si uno de ellos consiguiera imponer su superioridad, debería tratarse de una superioridad absoluta. Falta explicar por qué ganó el hombre desde un principio. Las mujeres podrían haber vencido, o la victoria podría haber quedado en el aire. ¿De dónde viene que este mundo siempre haya pertenecido a los hombres? ¿Que solo ahora empiece a cambiar las cosas? ¿Este cambio es un bien? ¿Llevará o no a un reparto igualitario del mundo entre hombres y mujeres? Estas preguntas no son ninguna novedad. Ya se les han dado muchísimas respuestas. Pero precisamente el mero hecho de que la mujer sea alteridad cuestiona todas las justificaciones que los hombres hayan podido encontrar. Estaba obviamente dictada por su interés. Todo lo que han escrito los hombres sobre las mujeres es digno de sospecha, porque son a un tiempo juez y parte. Dijo en el siglo XVIII Pauline de la Barre, V-A-R-R-E, feminista poco conocido. En todas partes, en todas las épocas, los varones se han proclamado a los cuatro vientos la satisfacción que les produce sentirse reyes de la creación. Bendito sea Dios nuestro Señor. Ya, el creo que le hace asco a esa weá. Esa weá la vamos a cortarla ahí. Bendito sea Dios nuestro Señor y Señor de todos los mundos, porque no me ha hecho mujer, dicen los judíos en sus oraciones matinales. Mientras tanto sus esposas murmuran con resignación: bendito sea el Señor, que me ha creado según su voluntad. Entre todas las bondades que Platón agradecía a los dioses, la primera era que le hubieran creado libre y no esclavo. La segunda, hombre y no mujer. Sin embargo, los varones no hubieran podido gozar plenamente de este privilegio si no hubieran considerado sus fundamentos como absolutos y eternos. Han tratado de convertir su supremacía en un derecho. Los que hicieron
y compilaron las leyes eran hombres, por lo que favorecieron a su sexo. Viste, si ya te dije que no quería leer este libro, weón. Uno se ofende, weón. Y los jurisconsultos convirtieron las leyes en principios. Dice también Pauline de Barre: legisladores, sacerdotes, filósofos, escritores sabios se afanaron en demostrar que la condición subordinada de la mujer era grata al cielo y provechosa en la tierra. Las religiones forjadas por los hombres reflejan esta voluntad de dominio. Encontraron armas en las leyes de Eva, de Pandora. Pusieron la filosofía en teoría a su servicio, como hemos visto en las frases de Aristóteles, de Santo Tomás, que hemos citado desde la antigüedad satíricos y desde la antigüedad satíricos y moralistas presentaron con gusto las debilidades femeninas. Ay, me duele la espaldita. Ya. Ya. Las debilidades femeninas son conocidos como los violentos alegatos en su contra que se encuentran en la literatura francesa. Montherlant resucita con menor brillantez la tradición de Jean de Meuk. Esta hostilidad parece algunas veces justificada, a menudo gratuita. En realidad esconde una voluntad de autojustificación más o menos diestramente enmascarada. Es más fácil acusar a un sexo que excusar al otro. Dice Montaigne: en algunos casos, el proceso es evidente. Por ejemplo, es curioso que el Código Romano, para limitar los derechos de la mujer, invoque la imbecilidad, la fragilidad del sexo, en un momento en que por debilitamiento de la familia, la mujer se convierte en un peligro para los herederos del sexo masculino. Es curioso que en el siglo XVI, para mantener la tutela sobre la mujer casada, se apele a la autoridad de San Agustín, 16 creo que declara, dice XB1, 16, que declara que la mujer es una bestia, que no es sólida ni estable, mientras que se considera a la soltera capacitada para administrar sus bienes. Montaigne entendió perfectamente la arbitrariedad y la injusticia de la suerte que cabe a la mujer. Las mujeres no se equivocan cuando rechazan las reglas que se introducen en el mundo, sobre todo porque los hombres las hicieron sin ellas. Es natural que haya intriga y pendencia entre ellas y nosotros. A pesar de todo, no llega a convertirse en su adalid. Ya en el siglo XVIII, hombres profundamente demócratas empiezan a plantearse la cuestión con objetividad. Diderot, entre otros, se dedica a demostrar que la mujer es, como el hombre, un ser humano. Un poco más tarde, Stuart Mill la defiende con ardor. Sin embargo, la imparcialidad de estos filósofos es excepcional. En el siglo... Ahí me cagó. ¿Qué es lo que era? X1, X... No me acuerdo. ¿Siglo XX? No el siglo XX. Será como el XIX. Ya. ¿Me vas a por ignorante? No. Ya, la polémica del feminismo se convierte en una lucha de facciones. X y X.
Una de las consecuencias de la revolución industrial es la participación de las mujeres en el trabajo productivo. En ese momento, las economías con las que sus adversarios se vuelven más agresivos, aunque la propiedad raíz haya sido atronada en parte, la burguesía se aferra a la vieja moral que ve en la solidez de la familia una garantía de la propiedad privada. Exige que la mujer se quede en casa con una agresividad proporcional a la amenaza que supone su emancipación en el seno mismo de la clase obrera. Los hombres trataron de frenar esta liberación porque veían a la mujer peligrosas competidoras, sobre todo al estar acostumbradas a trabajar por bajos salarios. Para probar la inferioridad de la mujer, los antifeministas apelaron no solo como antes a la religión, la filosofía, la teología, sino también a la ciencia biológica, psicológica, experimental, etc. Como mucho se concedía al otro sexo la igualdad dentro de la diferencia. Esta fórmula, que tuvo tanto éxito, es muy significativa. Es exactamente lo que dice sobre los negros, lo que dicen sobre los negros de Estados Unidos. Las leyes Jim Crow, sin embargo, esta segregación supuestamente igualitaria solo han servido para introducir las discriminaciones más extremas. No es casual, puede tratarse de una raza, de una casta, de un sexo reducido a una condición inferior, pero los procesos de justificación son los mismos. El eterno femenino es el homólogo del alma negra y de carácter judío. El problema judío es en cualquier caso muy diferente de los otros dos. Para el antisemita, el judío no es tanto un ser inferior como un enemigo, y no se le reconoce espacio alguno en este mundo. Se trata más bien de aniquilarlo. Encontramos, sin embargo, profundas analogías entre las situaciones de la mujer y la de los negros. Unas y otras se emancipan ahora de uno mismo paternalismo. Y espérate, ¿qué weá? De la mujer, los negros y unas y otras se emancipan ahora de un mismo paternalismo, y la casta que los oprimió quiere mantenerlos en su lugar, es decir, en el lugar elegido para ellos. En ambos casos prodiga infinitas alabanzas más o menos sinceras sobre las virtudes del buen negro, del alma inocente, ¿qué es esa? ¿Inocente no será? Está mal escrito, ¿verdad? Inocente, inconsciente, ahí está, dislexia full. Infantil, risueña, del negro designado y de la mujer, es decir, frívola, pueril, irresponsable, la mujer sometida al hombre. En ambos casos, sus argumentos proceden del estado de hecho que ha creado la misma casta. Es bien conocida la frase de Bernard Shaw. El norteamericano blanco sirve para limpiar zapatos. Encontramos este círculo vicioso en múltiples circunstancias análogas. Cuando se mantiene a un individuo o un grupo de individuos en situación de inferioridad. El hecho es que es inferior, pero tendría que ponernos de acuerdo sobre el alcance de la palabra ser. La mala fe consiste en darle un valor sustancial, cuando tiene un sentido dinámico hegeliano. Ser es ilegal, hacer, y es haber sido hecho tal y como lo vemos manifestarse. Si la mujer en su conjunto son actualmente inferiores a los hombres, es decir, su situación les abre menos posibilidades, el problema es saber si este estado de cosas debe perpetuarse. Muchos hombres lo desean, no todos
han renunciado a ello. La burguesía conservadora sigue viendo en la emancipación de la mujer un peligro que amenaza su moral y su interés. Algunos varones temen la compensación femenina. En Hebdo Latín, un estudiante declara el otro día: todo estudiante que llegó a ser médico y abogado nos roba un supuesto. Son las palabras de alguien que nos cuestiona sus derechos en este mundo. Nos roba un puesto. Todo estudiante que llegó a ser médico o abogado nos roba un puesto. Son las palabras de alguien que no se cuestiona sus derechos en este mundo. Los intereses económicos no son los únicos en juego. Uno de los beneficios que la opresión ofrece a los opresores es que el más humilde de ellos se siente superior. Un pobre blanco. Ay, bueno. Ya no puedo más con esta mierda, ya me está llegando mucho. Típica weá que al final sentís que tu vida es bacán y en realidad inciso. ¿Qué va a ser incisos de mierda? No, estoy leyendo la weá, mejor la sigo leyendo. Opresión. Ofrece a los opresores. Es que, a ver, uno de los beneficios que la opresión ofrece a los opresores es que el más humilde de ellos se siente superior. Un pobre blanco del sur de los Estados Unidos tiene el consuelo de decir que no es un sucio negro. Los blancos más afortunados explotan habitualmente este orgullo. De la misma forma, el más mediocre de los varones se considera frente a las mujeres un semidios. Era mucho más fácil para Montherlant considerarse un héroe cuando se enfrentaba con mujeres, elegidas por otra parte con este fin, que cuando tuvo que mantener entre otros hombres su papel de hombre, papel que muchas mujeres desempeñaron mejor que él. Por ejemplo, en septiembre de 1948, en uno de sus artículos de Figaro Littéraire, Claude Mauriac, cuya poderosa originalidad puede admirar todo el mundo, podría escribir sobre la mujer. Escuchamos con un tono sic de educada indiferencia a la más brillante de ellas, sabedores, de que sus espíritus refleja de forma más o menos deslumbrante ideas. Ay, bueno. Saber que su espíritu refleja en forma más o menos deslumbrante ideas que les vienen de nosotras. Evidentemente, lo que refleja su interlocutora no son las ideas de Claude Mauriac. En persona había cuenta de que no les conoce ninguna, de que no se le conoce ninguna. A ver, lo que refleja su interlocutora no son las ideas de Claude Mauriac. En persona había cuenta de que no se le conoce ninguna. Es posible que refleje la idea que les vienen de los hombres, pero entre los mismos varones siempre hay más de uno que considera suyas opiniones que no ha discurrido. Podemos preguntarnos si Claude Mauriac no tendría interés en enfrentarse con un buen reflejo de Descartes, de Marx, de Goethe, más que consigo mismo. Lo más notable es que con el equívoco de nosotros se identifica con San Pablo Hegel, Lenin. Lo más notable es que con el equívoco de nosotros se identifica con San Pablo, Hegel, Lenin, Nietzsche. Y desde la altura de la grandeza considera desdeñosamente el rebaño de mujeres que se atreve a hablarle en pie de igualdad, a decir verdad. Conozco más de una que no tendrían paciencia para conceder a Mauriac un tono de educada indiferencia. He insistido en este ejemplo porque la ingenuidad masculina es pasmosa. Los hombres tienen muchas maneras más sutiles de aprovecharse de la alteridad de la mujer. Para todos los que sufren complejos de inferioridad,
Se trata de un bálsamo milagroso. Nadie es más arrogante, agresivo o desdeñoso con las mujeres que un hombre preocupado por su virilidad. Los que no se sienten intimidados por sus semejantes están también mucho más predispuestos a reconocer a la mujer un semejante, pero incluso estos últimos se aferran por muchas razones al mito de la mujer de la alteridad. No podemos reprocharles que no renuncien alegremente a todos los beneficios. Claro, es lo mismo. ¿Qué pasa con las mujeres al final? Ay, Dios. ¿A dónde iba? Ya. Qué galeta. ¿Qué obtienen con esta situación? ¿Saben lo que pierden si renuncian a la mujer, tal y como la sueñan? Pero ignoran lo que les aportará tal y como será en el futuro. Es necesaria muchas abnegaciones para rechazar una posición de sujeto único y absoluto. Además, la gran mayoría de los hombres no asume explícitamente esta pretensión. No posicionan a la mujer como un ser inferior. Están demasiado imbuidos de la idea democrática como para no reconocer que todos los seres humanos son iguales. Para el niño, al joven, la mujer está revestida en el seno de la familia de la misma dignidad social que los adultos. Varones. Luego experimenta lleno de deseo y de amor la resistencia y la independencia de la mujer deseada y amada. Una vez casado, respeta en la mujer a la esposa, la madre, y en la experiencia concreta de la vida conyugal, ella se afirma frente a él como una libertad. Así puede convencerse de que entre los sexos ya no existe jerarquía social y que más o menos, a pesar de las diferencias, la mujer es una igual, como observa. No obstante, algunas inferioridades, la más importante es la incapacidad profesional, las achaca a la naturaleza. Voy a cerrar la ventana. Ay, estoy viejo. Las achaca. A la naturaleza. Cuando mantiene con la mujer una actitud de colaboración y buena voluntad, desarrolla el principio de la igualdad abstracta. Sin embargo, la desigualdad concreta que puede comprobar no es el quien la enuncia. Ahora bien, en cuanto entra en conflicto con ella, la situación se invierte, desarrolla el principio de la desigualdad concreta y se permitirá incluso negar la igualdad abstracta. Así es como muchos hombres afirman casi de buena fe que las mujeres son iguales al hombre, que no tienen nada que reivindicar, y al mismo tiempo que las mujeres nunca podrían ser iguales al hombre, ya que sus reivindicaciones son vanas. Es difícil para el hombre medir la enorme importancia de discriminaciones sociales que desde fuera parece insignificante, y cuyas repercusiones morales e intelectuales son tan profundas en la mujer que pueden parecer que tienen sus causas en una naturaleza originaria. Por mucha simpatía que tenga el hombre por la mujer, nunca conoce del todo su situación concreta. Por eso no se puede creer a los varones cuando se esfuerzan por defender un privilegio cuyo alcance mismo son incapaces de medir. No nos dejaremos intimidar por el número y la violencia de los ataques dirigidos contra la mujer, ni engañar por los elogios interesados que recibe la mujer, ni ganar por el entusiasmo que suscita su destino entre hombres que no quisieran compartirlo por nada en el mundo. No obstante, no debemos considerar con menor desconfianza los argumentos de las feministas. A menudo el afán de la polémica los invalida.
qué puta. Las feministas de hoy en día, weón, si las viera, tal vez estaría orgulloso, así mo... Ay. Totalmente. A ver, a menudo el afán de la polémica los invalida totalmente. Si el conflicto de las mujeres es tan estéril, es porque la arrogancia masculina los ha convertido en una polémica. Y cuando se discuten, no se razonan bien. Lo que se ha tratado de provocar insensiblemente es que la mujer es superior, inferior o igual al hombre. Creada después de Adán, es evidente un ser secundario, dicen los unos, por el contrario. Dicen los otros, Adán solo era un boceto, y Dios logra la perfección en el ser humano. Cuando creó a Eva, su cerebro es más pequeño, pero es relativamente más grande. Cristo se hizo hombre. Quizá fuera por humildad. Cada argumento trae conseguida su contraria, y a menudo ambos se asientan sobre las bases falsas. Si queremos intentar ver claro, hay que salir de este lodazal. Hay que rechazar las vagas nociones de superioridad, inferioridad e igualdad que han pervertido todas discusiones a partir de cero. ¿Y cómo plantearse la cuestión? En primer lugar, ¿quiénes somos? Para plantearla. Los hombres son jueces y partes de las mujeres también. ¿Dónde encontrar un ángel? En realidad un ángel no estaría demasiado cualificado para hablar, pues ignoraría todas las circunstancias del problema. En cuanto al hermafrodita, es un caso muy singular. No es el mismo tipo de hombre y mujer, sino más bien ni hombre ni mujer. Creo que para clarificar la situación de la mujer, algunas mujeres siguen ocupando la mejor posición. Es una sofisma. Sofisma. ¿Qué es una sofisma? Ay, qué weón, voy a buscar qué es un sofisma. Aunque nos tomemos un tiempito y weá. Yo no sé qué es una sofisma, po. Perdóneme usted si usted sabe lo que es una sofisma. Sofisma. Razón o argumento falso con apariencia de verdad. Tu mamita. Ya, totalmente. Si el conflicto de la mujer es tan estéril es porque la arrogancia masculina lo ha convertido en una polémica, y cuando se discute las razones bien, lo que se ha tratado de probar incansablemente es que la mujer es superior, inferior o igual al hombre, creada después de Adán o evidentemente ya desde cero, de agua de Eva, de Cristo, por humildad, toda discusión a partir de cero. ¿Y cómo plantearse la cuestión? En primer lugar, ¿quiénes somos para plantearla? Los hombres son jueces y parte, las mujeres también. ¿Dónde encontrar un ángel? En realidad, un ángel no estaría demasiado cualificado para hablar, pues ignoraría todas las circunstancias del problema. En cuanto al hermafrodita, es un caso muy singular. No es el mismo tipo de hombre y mujer, sino más bien ni hombre ni mujer. Creo que para clarificar la situación de la mujer, algunas mujeres siguen ocupando la mejor posición. Es un sofismo pretender encerrar a Epiménides en el concepto de cretense, y a los cretenses en el de mentirosos. La buena o la mala fe no les viene dictada a los hombres y a las mujeres por una misteriosa esencia. En su situación, la que le predispone más o menos a buscar la verdad, muchas mujeres de nuestro tiempo que han tenido la suerte de recuperar todos los privilegios del ser humano pueden darse el lujo de ser imparciales. Para nosotros es hasta una necesidad. Ya no somos como nuestras mayores, unas luchadoras, más o menos. Hemos ganado la partida en los últimos debates sobre la condición de la mujer. La ONU no ha dejado de reclamar imperiosamente que la igualdad de los sexos se haga por fin realidad.
Y ya muchos de nosotros nunca han tenido que vivir una feminidad más esenciales que los que nos afecta en particularidad. Este mismo distanciamiento nos permite esperar que nuestra actitud... ¿A dónde decía sofisma, weón? Ahí está. Mujeres que ocupan de las más posiciones. Es un sofismo, es una sofisma. Pretende encerrar a Epimenides en el concepto de cretense. Más esenciales que los que nos afecta en particular. Este mismo dictamento nos permite esperar que nuestra actitud será objetiva. No obstante, conocemos más íntimamente que los hombres el mundo femenino, porque en él tenemos nuestras raíces. Captamos con mayor inmediatez lo que significa para un ser humano el hecho de ser femenino, y nos preocupamos más por saberlo. He dicho que había problemas más esenciales. Eso no impide que este tenga para nosotros alguna importancia. ¿En qué medida el hecho de ser mujer ha afectado nuestras vidas? ¿Qué oportunidades exactamente se nos ha dado y cuáles se nos han negado? ¿Qué suerte les espera a nuestras hermanas más jóvenes? ¿Y en qué sentido hay que orientarlas? Es curioso que el conjunto de literatura femenina esté movido en nuestros días no tanto por una voluntad de reivindicación como por un esfuerzo de lucidez. Al salir de una era de polémica desordenada, este libro es un intento, entre otros, de situarnos. Me estoy muriendo, weón. Sin duda es imposible tratar ningún problema humano sin tomar partido. La forma misma de plantear los problemas de perspectiva adoptadas supone una jerarquía de intereses. Toda cualidad envuelve unos valores. No existen descripciones supuestamente objetivas que no se alcen sobre un trasfondo ético. En lugar de tratar de disimular los principios que se sobreentienden más o menos explícitamente, más vale plantearlos. Así no será necesario precisar en cada página el sentido que damos a la palabra superior e inferior, mejor, peor, avance, regresión, etc. Si examinamos algunas de las obras consagradas a la mujer, veremos que uno de los puntos de vista más habituales es el del bien público. El interés general, en realidad cada cual entiende con ello el interés de la sociedad tal, y cómo desea mantenerla o establecerla. Después, desde aquí consideramos que no hay más bien público que el que garantiza el bien privado de los ciudadanos. Juzgamos las intuiciones desde el punto de vista de la oportunidad concreta que procuran los individuos. Tampoco hay que confundir la idea de interés privado con la de la felicidad. Se trata de otro punto de vista que se da con frecuencia. ¿La mujer de un harem no son más felices que una lectora? ¿El ama de casa no es más dichosa que una obrera? No sabemos demasiado lo que significa la palabra felicidad, y mucho menos cuáles son los valores auténticos que encubre. No hay ninguna posibilidad de medir la felicidad ajena, y siempre es fácil declarar feliz una situación que se quiere imponer, en particular cuando se condena a alguien a establecerse. Se le declara feliz con el pretexto de que la felicidad es la inmovilidad. Por lo tanto, no nos vamos a referir a esta noción. La perspectiva que adopta es la de la moral existencialista. Todo sujeto se afirma concretamente a través de los proyectos como una trascendencia. Solo hace culminar su libertad cuando la superación constante hacia otras libertades no hay más justificaciones de la existencia presente que su expansión hacia un futuro inmediatamente abierto. Cada vez que la trascendencia vuelve a caer en la inmanencia,
se da una degradación de la existencia en un en sí, de la libertad en facilidad. Esta caída es una falta moral. Si el sujeto la consiente, si se le aflige, si se le inflige. Ya. Libertad en falta moral. Si el sujeto la consiente, si se le inflige, la transforma en una frustración y una opresión. En ambos casos, se trata de un mal absoluto. Todo individuo que se preocupe por justificar su existencia la vive como una necesidad indefinida de trascenderse. Ahora bien, lo que define de forma singular la situación de la mujer es que, siendo como todo ser humano una libertad autónoma, se descubre y se elige en un mundo en el que los hombres le imponen que se asuma como la alteridad. Se pretende petrificarla como objeto, condenarla a la inmanencia, ya que su trascendencia será permanentemente trascendida por otra conciencia esencial y soberana. El drama de la mujer es este conflicto entre la reivindicación fundamental de todo sujeto que siempre se afirma como esencial y la exigencia de una situación que la convierte en inesencial. ¿Cómo puede realizarse un ser humano dentro de la condición femenina? ¿Qué camino se le abre? ¿Cuáles conducen a callejones sin salidas? ¿Cómo recuperar la independencia en el seno de la dependencia? ¿Qué circunstancias limitan la libertad de la mujer? ¿Las pueden superar? Son las preguntas fundamentales que quisiéramos dilucidar. Lo que vienen a ser que, si nos interesamos por las oportunidades del individuo, no definiremos esas oportunidades en términos de felicidad, sino de libertad. Es evidente que este problema no tendrá ningún sentido si superamos que pesa sobre la mujer un destino filosófico, psicológico o económico. Por esta razón empezaremos discutiendo los puntos de vista que tienen de la mujer biológica, la biológica, el psicoanálisis, el materialismo histórico. A continuación, trataremos de mostrar positivamente cómo se ha constituido la realidad femenina, por qué la mujer ha sido definida como alteridad y cuáles han sido las consecuencias desde el punto de vista de los hombres. Describiremos desde el punto de vista de la mujer el mundo que se le ofrece y podemos comprender qué dificultades tropiezan en el momento en que, tratando de evadirse de las esferas que se le ha asignado hasta ahora, pretende participar en el Mistain humano. Capítulo 1. Brígido. Introducción. ¿Qué conclusión saco de la introducción? Sé que nadie me preguntó, pero veo que no sé, man. La verdad no saco ninguna conclusión. Es como una vida de una mierda. Eso es todo. Ojalá que el libro sea bueno. Ahí está.